Hola, buenas noches, bendiciones. Saludos a todos. Qué bueno que estás conectado, qué bueno que estás conectado al estudio. Este tiempo ha sido uno maravilloso donde hemos estado navegando hacia los nombres de Dios. Y cada uno de los nombres de Dios está firmemente ligado a cómo Dios se manifestó a las personas quienes reconocieron ese nombre. Está ligado a la esencia de Dios mismo. Y hoy vamos a estar hablando de un nombre bien poderoso, que es Jehová Sabaoth. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas estar presente en este estudio, que te hagas sentir, que seas tú revelando, que cada palabra, Señor, que tú me has dado, que se ha buscado en oración, Señor, llegue a los corazones de quienes las están escuchando y reciban la misma alegría y el mismo gozo y la misma administración que recibí yo mientras hacía este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les digo que para mí fue bien poderoso estudiar el nombre de Jehová Sabaoth, porque aunque es un nombre que conocemos y está en la palabra, para mí fue un poquito difícil encontrarlo, porque busqué en varios diccionarios, busqué en varias concordancias y había muy poca información, así que tuve que navegar en las redes, escuchar otros predicadores, leer algunos libros e interpretar lo que quería decir. Y para comenzar, Jehová Sabaoth es una expresión que significa Señor de las huestes, de ángeles y de todas las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que significa. Otras personas pues dicen que es Jehová Todopoderoso, pero significa el Señor de las huestes de ángeles y de todas las fuerzas de la naturaleza. Y cuando me dice de todas las fuerzas de la naturaleza, me dio curiosidad y encontré que en Génesis 2:1 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellas. Así que esa palabra estaba ahí, aunque no menciona como Jehová Sabaoth, pero si eres el Señor de todas las fuerzas de la naturaleza, pues lo dice ahí, Jehová de los ejércitos. Todo el ejército de ellas, lo dice. Y esa palabra ejército, entonces me fui a buscar lo que era ejército. Y esta palabra ejército es la 6635. Y no sé muy bien cómo se menciona, ¿verdad? Pero es algo así como se va y viene de la raíz del 6633, que no es otra cosa que una masa de personas organizadas para la guerra. Dice adversidad, dice adoración, dice arma, batalla, campaña, compañía, conflicto, ministrar, pelear y tropas. Así que a ese ejército que fue formado cuando se acabaron los cielos es a lo que se refiere esa palabra. Muchas versiones, como les dije anteriormente, lo traducen como todopoderoso, huestes o ejércitos celestiales. Este nombre de Jehová Sabaoth se menciona, o Jehová de los ejércitos, se menciona por primera vez en 1 Samuel 1:3. Y es interesante la historia donde se menciona, porque es la historia de Elcana. Y te dice aquí, voy a contar un poquito la historia para entrar en contexto. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Tenía dos mujeres, una era Ana y la otra era Penina. Y dice la palabra que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Y nos cuenta la historia, ¿verdad?, que un día Ana estaba llorando porque Penina la irritaba porque ella no podía tener hijos. Y un día, en el verso 11, dice que Ana hizo un voto a Jehová, subió al tabernáculo a orar, al templo, y hizo un voto. Y dice que hizo un voto a Jehová de los ejércitos. Y dice también que un día Jehová se acordó de ella y ella concibió. Y le puso al niño el nombre de Samuel. ¿Y saben lo que significa Samuel? Samuel significa que Dios ha escuchado.
Y me estuvo bien curioso cuando leí la historia porque yo decía, wow, ella oró a Jehová de los ejércitos y Jehová de los ejércitos la escuchó. Así que por eso es que viene el nombre de Samuel y le concedió la petición de su corazón. A partir de ahí, ese término se usa con mucha frecuencia. También encontré que dice que Jehová es el capitán de los ejércitos, del pueblo de Israel y de las huestes celestiales. Y un hueste es un partidario o seguidor de una persona, es lo que dice aquí. En Mateo 25:53 Jesús hace mención de algo así donde le dice, cuando fue tentado por Satanás, y le dice a Satanás, ¿acaso no piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Según el ejército romano, una legión estaba compuesta por 7.000 soldados. Así que 12 legiones de ángeles serían como unos 84.000 ángeles. Y ciertamente Jesús podía hacer eso y mucho más. Ahora, ¿cómo se manifestó Jehová Sabaoth? En Primera de Samuel, como te dije, el 1 al 3, se manifiesta escuchando. Jehová escuchó la oración de Ana, ese Jehová de los ejércitos, a quien ella le oró. Y Samuel, que fue una petición contestada, que significa Dios escucha, Dios oye, su nacimiento vino a restaurar la verdadera adoración y marcó una nueva temporada. Así que yo pienso que cuando Dios nos escucha y ese Jehová de los ejércitos nos oye, es porque tal vez nos va a conceder algo que va a cambiar el rumbo de otras cosas, así como hizo Samuel. Así que no dudes en pedirle a Jehová de los ejércitos porque te escucha. En Primera de Samuel 17:39 también habla un poquito de la historia de David y Goliat. Todos conocemos la historia, nos es contada desde que somos bien pequeñitos. Y ahí la palabra ejército que se utiliza está en la 46:34, que es un arreglo militar o campamento. Ahí se refiere a ese tipo de ejército. Entonces dice que Israel tenía una batalla muy seria contra los filisteos. Y habían dos bandos, el ejército de Israel y los filisteos. Y dice la historia que por 40 días el filisteo molestaba a gran voz al pueblo de Dios en la mañana y en la tarde. Imagínate tú, por 40 días que se levante ese filisteo a gritarle al pueblo de Israel en la mañana y en la tarde. Y venía el día siguiente y en la mañana y en la tarde le gritaba. Y dice que entonces David, que fue enviado por su padre a ver cómo estaban los hermanos que estaban en guerra, pues llegó hasta allí y él escuchó que decía que aquel que venciera al filisteo le tenía un premio. Y él pregunta, entonces, lo que le dice es que, número uno, el rey iba a enriquecer al hombre que venciera el filisteo, que le daría a su hija y que lo eximiría de tributos. Así que David encontró interesante la propuesta y decide ir. Y le dice a Saúl, pues mira, yo peleo contra este incircunciso que está irritando al ejército de Israel, ¿qué es eso? Entonces le dice que él es un muchacho, que él no puede, y todos conocemos la historia de cuando Saúl le pone su armadura y él no puede caminar con ella, porque sabes que cuando las cosas no están diseñadas para ti, no te sirven. Lo que Dios diseñó para ti te queda al dedillo, te queda justo, te queda perfecto. Así que esa armadura no fue diseñada para David, por lo tanto le quedaba grande. Esa era la armadura de Saúl. ¿Qué pasa? Cuando él entra en una conversación, y es interesante lo que le dice David. David le dice, y lo voy a leer, dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y en el verso 45, cuando ya se enfrentan, que entonces Goliat le dice, ¿quién tú crees que yo soy? Un perro que vienes a mí con palo. Mira la respuesta que le da David.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y ciertamente Goliat fue vencido con una piedra, que iba con la fuerza del nombre de Jehová de los ejércitos, a quien él había provocado. Esa él no la vio venir. Y a veces nos preguntamos cómo una piedra tan pequeña puede hacer tanto daño, porque no es la piedra, es lo que va detrás de ella. Y ahí va toda la fuerza de Jehová de los ejércitos, de Jehová Sabaoth. La otra historia que te tengo está en Segunda de Reyes 6:17. Y es la historia de Eliseo y de Jesse. Dice que había allí, que el rey de Siria tenía guerra contra Israel, y un día Eliseo se levantó en la mañana y lo tenían sitiado con carros y gente de a caballo. Y el criado se puso bien nervioso y le dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y las palabras de Eliseo fueron: no tengas miedo. Y en el verso 17, mira lo que le dice: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué podemos ver de este nombre de Dios? Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Número 1, es el Dios que te oye. Y número 2, es el Dios que pelea por ti. Ese es Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, como decía David. Su nombre, Jehová Sabaoth, enfatiza el hecho de que Dios está luchando por su pueblo. Este nombre está relacionado con la omnipotencia y la soberanía de Dios. Fue usado sobre todo por los profetas. En el libro de Isaías aparece 60 veces. En el libro de Jeremías aparece 77 veces. Y en el libro de Zacarías aparece 53 veces. Así que Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Dios que te escucha y que pelea por ti. Ese es Jehová Sabaoth. Además del nombre de Jehová Sabaoth, te vengo a hablar de 3 nombres más, 3 nombres poderosos. Y el próximo nombre del que te vengo a hablar es de Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. La palabra Emanuel solo aparece 3 veces en la Biblia. Y en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En el sentido mesiánico, la profecía se cumplió en Jesucristo. Emanuel fue el título que se le dio para confirmar la participación de Dios en la liberación de Judá de la coalición sirio-israelita, y también se convirtió en un término clave que marcó la encarnación de Cristo. Así que ciertamente en Cristo estuvo Dios con nosotros. Y eso es lo que significa Emanuel. La otra palabra de la que te vengo a hablar es de Cristo, la palabra Cristo, el nombre de Cristo, que significa ungido. Y ungido es alguien que es elegido para tomar una posición notable, consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. La palabra en griego es Christos, que significa ungüento, aceite para ungir o untar. Luego pasa a significar ungido, untado con aceite. Se refiere al que ha recibido la unción por aceite, que era un ritual con el que se consagraban los reyes de Israel. El ungido era llamado Mesías. Así que de ahí es que viene la palabra Cristo, y de ahí es que viene Jesucristo. Pero Jesús, que es la tercera palabra y es donde nos vamos a detener un poquito, es el próximo nombre del que te vengo a hablar, y el cuarto y último nombre. Y quiero mencionarte algo curioso que cuando estaba buscando vi.
Y es que los israelitas escogían nombres para sus bebés basados en muchas cosas. Es bien curioso, porque podía ser, y anoté unos cuantos aquí, por el carácter o la apariencia de ese bebé. Y tenemos el nombre de Esaú, que significaba velludo, y sabemos que él era bien velludo, tenía sus brazos bien velludos. O Coré, que significaba calvo. La otra, y eso me estuvo bien curioso, otra cosa por la que ponían los nombres basados en la esperanza o en una oración que habían hecho. Y por ejemplo, Zacarías significa el Dios que se acuerda, como Samuel, que significaba el Dios que oye. O un objeto común, como por ejemplo Tamar, que significaba palmera, o Tabita, que significa gacela. También habían nombres que eran puestos por la hora del día en que había nacido el bebé, como Shahariam, que significa aurora, Odes, que significa luna nueva, o por la condición que tenía la madre. En el caso de Lea significa exhausta, y en el caso de Maale significa enfermo. O sea que era bien curioso por cuál ponían los nombres. Ahora, el nombre de Jesús en hebreo significa Jehová salva. En el latín se menciona que se dice lesus y en griego lesous. No sé si están bien pronunciados, pero lo leí literal de cómo está escrito aquí, porque pues no sé realmente cómo se menciona, pero ese es más o menos como sonaría. En Mateo 1:21 nos menciona cuando José se entera que María está embarazada y quiere dejarla, ¿verdad? Dice que el ángel se le apareció en sueños y le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que por eso le iban a poner Jesús. Ahora, Jesús es una forma del nombre griego Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Josué significa Jehová es salvación. Y Jesús es una forma griega del nombre Josué. Qué curioso. El nombre de Jesús indicaba la función que se le atribuía como Salvador. Así que si Josué significa Jehová es salvación y su versión griega es Jesús, sigue siendo y sigue proclamando que Jehová es salvación. Ahora, el nombre de Jesús. Número 1 es la revelación plena del nombre de Dios. Dios mismo hecho carne. Y esto me impactó porque en Isaías 52:6, mira lo que dice. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esa causa, en aquel día, porque yo mismo que hablé, he aquí estaré presente. Dios mismo estaría presente. Así que el nombre de Jesús, como te dije, es la revelación plena del nombre de Dios. Número 2, es un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. En Filipenses 2:9-10, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y nos menciona que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está por debajo de ella. Así que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Lo tercero es que el nombre de Jesús es vida. En Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Tenemos vida en el nombre de Jesús. También tenemos en su nombre perdón de pecados. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo quinto que nos menciona es que lo hagamos todo en el nombre de Jesús. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hoy te he hablado de 4 nombres. Jehová Sabaoth, que es Jehová de las huestes celestiales, Jehová de los ejércitos,
el Dios que te oye y que pelea por ti. Te hablé también de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Te hablé de Cristo, que significa ungido. Y te hablé de Jesús, que fue el Hijo de Dios, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, que nos da vida, que perdona nuestros pecados y que nos pide que hagamos todo en su nombre. Esos son los 4 nombres de los cuales te vine a hablar hoy. Espero que tengas un poquito más de idea de lo importante que son estos nombres y que te mantengas con nosotros estudiando los nombres de Dios. En la medida en que vayamos recibiendo esta revelación y vayamos entendiendo, tendremos una visión más amplia del Dios al que le servimos. Gracias por tu atención, pero primero, antes de irnos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que esta información, ¿verdad?, que conseguí, que tal vez no es muy extensa porque no quise extenderme mucho, porque cada uno de ellos podríamos estar en un solo estudio por cada uno de esos nombres. Quería traerte lo más importante de cada uno de ellos para que tengas un poquito más de conocimiento de todo lo que esto significa. Yo aprendí un montón y me ministró muchísimo, porque ahora puedo ver el nombre de Jesús, el nombre de Cristo con otros ojos, con un poquito más de conocimiento y un poquito más de revelación de lo que eso significa. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la revelación que estamos compartiendo, porque todos somos ministrados, porque todos, Señor, recibimos conocimiento mientras vamos entendiendo, Señor, un poquito más de ti, de cómo tú te manifestaste. Te damos gracias porque tú eres Jehová Sabaoth, el Dios que escucha, Jehová de los ejércitos, el que nos escucha y el que sale a pelear por nosotros, porque no estamos solos, Señor, porque sabemos que esta batalla que estamos librando no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y contra huestes. Pero sabemos que contigo, Señor, contamos, que tú con nosotros somos mayoría, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias por Cristo, gracias por Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, por Jesús, porque lo enviaste a morir por nosotros en una cruz, para darnos salvación, tal como lo establece su nombre. Jehová es salvación, que tú lo enviaste a morir para salvarnos, para reconciliar nuestro corazón con el tuyo. Estamos agradecidos, Señor, por eso, y te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por tu redención, por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón, por tu bondad, porque eres Dios bueno, porque nos amas y porque eres un Dios que siempre está presente. Te pedimos, Padre, que cada día que pase podamos entender un poco más de ti, podamos entender un poco más de tus atributos y de tu naturaleza, porque en la medida en que la entendamos, Señor, vamos a poder adorarte con libertad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos que no te vayas y que te quedes para nuestro servicio de oración. Recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que no te vayas, quédate conectado con nosotros para que te unas con nosotros en oración y podamos elevar al Dios del cielo una oración que sabemos que como Dios oye, encontraremos respuesta. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Es un gran privilegio tenerles de nuevo en casa, su iglesia Senderos de